poquito más acerca de esto. Yo le puse como título esto que te quiero compartir: no tengas miedo. Y ahora te quiero preguntar, ¿cuántos alguna vez sintieron miedo? Una vez, aunque sea, de cualquier tipo, ¿no? Todos en algún momento pasamos por una situación que nos llenó de temor. No llegar a fin de mes, ¿no? Enero, 31 días, el 27 por ahí ya estabas haciendo cuentas, orando, ¿no? ¿Qué sentiste? Miedo. Quizás miedo a alguna enfermedad, algún diagnóstico que recibiste. Quizás sufriste un robo. Y qué feo es después porque uno queda como un poco perseguido. A mí me pasó hace unos años que yo escuchaba una moto y ya era como que, a ver, ¿qué hago? ¿No? Vivir una situación de violencia, heridas del pasado, la culpa, al dólar, las frustraciones, ¿no? Y recién cuando estábamos orando, Dios me hablaba, yo venía orando, pidiéndole a Dios que me hable, ¿no? Que podamos compartir este tiempo. Y se me venía a la cabeza que a veces también tenemos miedo de acercarnos a Jesús, miedo de darle el control de nuestra vida a Dios. Y a veces nos encontramos en esa situación, ¿no? En el hecho de decir, quiero hacer la mía, o no quiero darle el control de mi vida a Dios por miedo a lo que vaya a encontrar en lo profundo, en mi interior, por no estar dispuesto a hacer los cambios necesarios, los cambios que tenga que hacer. Y a veces nos ha pasado de enfrentar ese miedo, ¿no? A lo largo del camino en nuestra fe. Y yo quería que podamos charlar, ¿no? De algunas. Nuestra pastora nos animaba nos compartía de las promesas de Dios en las que podemos seguir confiando, seguir hacia adelante. Y yo quería compartirte algunas cosas que debemos saber del miedo. Algo que el miedo hace es que impide que enfrentemos la realidad con fe. El miedo no te permite, ¿no?, enfrentar la realidad que vivimos hoy con fe. Hoy vivimos una situación muy difícil en nuestro país, ¿no?, en la sociedad, y a veces el miedo nos domina de tal manera que empezamos a ver las cosas como la gente que no cree en Cristo. Empezamos a creer las cosas como la gente que no cree en Dios. Entonces el miedo hace que yo no pueda vivir, ¿no?, en la plenitud de Cristo, en la plenitud que Cristo tiene para mí. El miedo me hace ver solo una parte del panorama, ¿no? El miedo no trae claridad a mi vida, me centra en el temor, en lo que no va a salir, ¿no? Esas cosas tenemos que saberlas. El miedo me hace ver, me encierra a solo una probabilidad, ¿no? Cuando uno tiene miedo en una situación, lo único que ve es todo mal, ¿no? O sea, no ve como una opción posible que algo pueda llegar a pasar para mejorar lo que estamos viviendo. Eso es lo que hace el miedo. Nuestra pastora también decía que el miedo nos paraliza. El miedo es la reacción a lo desconocido. Cuando uno enfrenta un desafío, cuando yo en unas semanas voy a tener a mi segundo hijo y tengo miedo, ¿no? Es un desafío, uno dice, ¿y cómo va a ser? Quizás hasta ahora los que son padres me entenderán, ¿no? Uno siente que tiene todo clarísimo, pero la realidad es que uno no sabe, es volver a empezar con un montón de cuestiones, un montón de cosas, ¿no? El miedo es la reacción a lo desconocido. Ahora yo me preguntaba, ¿no?, ¿dónde nace el miedo? Porque sabemos lo que es tener temor, lo que es tener miedo, pero yo me preguntaba, ¿dónde nace? Y se me venía a la mente lo que dice en Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 9, que dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde se originó el miedo? En el huerto del Edén, ¿no? O sea, Dios todo lo había creado perfecto, lo creó perfecto, y cuando ellos pecaron, porque desobedecieron lo que Dios les había pedido, dice que cuando Dios les habla, les pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba
desnudo y me escondí. Y ahí Dios le empieza a decir cómo te diste cuenta que estás desnudo, ¿no? En el diseño original de Dios el miedo no existía, ¿no? O sea, ellos no es que nacieron con miedo. Esto ocurre a partir del pecado de Adán y Eva. Y qué bueno saber que aún en medio de esa situación que nosotros enfrentamos frente a los temores, a los miedos que podamos tener, es que Dios quiere librarnos de la carga que estemos viviendo y sanar nuestro corazón. Que podamos identificar cuál es la raíz, no de esos temores que no me permiten avanzar, de esas decisiones que no tomo y que quizás no entiendo por qué no las tomo. Qué bueno es saber que Dios hoy quiere librarnos de ese temor, de ese miedo para poder avanzar. ¿Cómo puedo hacer, ¿no?, para vencer mis temores? Lo primero, lo que les decía recién, identificar de dónde vienen. El otro día nuestra pastora nos decía que hay situaciones que muchas veces ameritan a que uno sienta temor, ¿no? Nos sintamos de determinada forma. Pero el tema es cuando nosotros no podemos salir de ahí, cuando nos sentimos estancados. No sé si alguna vez les pasó de querer hacer algo todo el tiempo. Por ejemplo, les voy a confesar un miedo que tengo. Yo no sé nadar. Entonces, en cada vacaciones o lo que fuere, yo lo sufro un poquito, porque yo quiero meterme, no me quiero quedar ahí en la orillita o al comienzo de la pileta, yo quiero ir a lo profundo, pero como no sé nadar, tengo miedo. Y hace muchos años, una vez me quise hacer la valiente y en la costa me acuerdo que me subí a la bananita, no sé si saben de lo que hablo. Y yo quise ser buena con una de las chicas que no quería ir sola y yo dije, bueno, yo le hago la segunda, voy y la acompaño. Y yo no puedo explicar lo mal que la pasé. O sea, yo sufrí tanto ese día porque encima cuando yo subí con esta chica, ella como que le empezó a sangrar la nariz en el momento ahí en la playa y se la llevaron y yo me quedé sola ahí en la bananita y seguían dando vueltas y yo me sentía como en el Titanic literal porque me acuerdo que había gente que, viste, que te tiran de la bananita, esa es la diversión supuestamente, y yo recuerdo que con el chaleco salvavidas había una mujer cerca mía y yo por él la tiraba para abajo, pues yo, claro, me decían, pero tenés el chaleco, y yo, ya sé, pero no, o sea, yo tengo miedo, ¿no? Y a veces el temor nos impide disfrutar algo que yo conozco un montón de gente que dice que está buenísimo, que espera ir a la costa para subirse ahí o hacer cosas en el agua. Pero para mí en ese momento, yo no me animé a dar ese paso, pero no creí que por no saber nadar y por no tener la seguridad de hacerlo, la iba a pasar tan mal, ¿no? Y una de las cosas que me estoy desafiando, yo le dije a Joel, las próximas vacaciones, si vamos a la costa, yo me determiné, digo, yo voy a aprender a nadar. O sea, si vamos a ir a la playa, no voy a ir hasta que no sepa nadar. ¿No? O sea, como que, y lo digo públicamente porque lo voy a hacer. Porque lo voy a cumplir. Porque digo, no puedo seguir envejeciendo sin saber nadar, ¿no? Pero para mí eso es un desafío. Por ahí uno se ríe y quizás vos, hay algo en tu vida que te gustaría hacer, que quisieras lograr, alcanzar, pero por esa inseguridad, no, por ese temor que quizás hay dentro tuyo, no podés ir y disfrutar lo que Dios tiene para vos. Ahora, tengo que identificar de dónde viene eso, ¿no? Quizás a qué le tememos y por qué. Quizás gran parte de nuestros temores es porque nuestra identidad en Dios no es sana. Y por eso tememos enfrentar nuevos desafíos. Dejamos que esos miedos nos dominen. La Biblia dice en 1 Pedro 2:10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios.
Antes no tenían identidad como pueblo. Antes de conocer a Cristo no teníamos esa identidad. Pero hoy que estamos en Él, hoy que lo conocemos, que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenés esa identidad como hijo. Tenés esa misericordia de Dios. Recibiste la misericordia de Dios. Y no dejes que tus frustraciones del pasado, que tus malas decisiones o quizás ese sentimiento de culpa influya, ¿no? e impida el obrar de Dios sobre tu vida. Si quizás vos hoy estás aquí y hace mucho tiempo que conoces a Cristo, que estás en la iglesia, que venís, quizás sos una de las personas que siempre se congrega, pero quizás estás enfrentando ese temor de darle el control a Dios sobre tu vida. Hoy es la oportunidad para poder restaurar tu identidad en Dios, tu identidad como hijo y decir: Señor, te doy el control absoluto de mi vida. Te doy a vos el control de mis decisiones, que seas vos el centro de mi vida. No sé cuáles son las razones por las que quizás te está costando hacerlo. Si quizás hay, a veces siempre pensamos en lo que tenemos que dejar y no queremos, ¿no? Eso es lo que más nos pesa. Es como una carga que uno lleva, pero sin esfuerzo, sin sacrificio, no hay fruto, no hay recompensa. ¿Y de qué nos sirve solamente estar acá un miércoles, un rato en la reunión, recibir la palabra de Dios, si después mi vida no es transformada, si sigo de la misma manera y no vivo en la identidad que Dios me ha dado como su hijo? Toma la autoridad que Dios te entregó como su hijo. No permitas que el diablo siga robándote lo que Dios ha creado para vos, lo que Dios tiene para vos, los planes que Dios ha escrito para tu vida, sin importar la edad que tengas, que vos puedas hacerlo, que puedas dejar a un lado los comentarios, que puedas seguir esforzándote, que lo que haces en la iglesia lo puedas hacer con excelencia, porque esa es la identidad de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas con amor y siempre recordando la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. Identificar de dónde viene. Quizás a veces nos cuesta decir que no. ¿A cuántos nos ha costado alguna vez decir que no a algo? A todos, ¿no? Nos cuesta decir que no. En muchas situaciones eso también es falta quizás de no tener sana nuestra identidad, ¿no? Es por estar inseguros, quizás a quedarnos solos, a lo que el otro va a decir, a creer que no nos van a entender por decir que no. Y eso también es parte de nuestra identidad. Entonces, dejar que Dios sane eso en nuestro corazón, que Dios pueda traer convicción a nuestra vida para poder tomar decisiones sabias. El temor muchas veces nos lleva a tomar decisiones desesperadas, erróneas, ¿no? Sin tener en cuenta lo que su palabra dice. El miedo también viene por la incredulidad. Cuando dejamos de creer, empezamos a tener miedo. Y pensaba, ¿no?, en Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua. Él arrancó, me lo imagino, esa sensación de estar sobre el agua caminando debe haber sido algo increíble. Pero en el instante donde él tuvo miedo, empezó a hundirse. Cuando nosotros dejamos de creer, tenemos miedo. Entonces, ¿qué estás creyendo en este tiempo? ¿En quién estás creyendo? ¿Qué estás creyendo para tu vida? La Biblia en Isaías 41:10, y me gustaría que lo podamos leer. Isaías capítulo 41, versículo 10, dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Ese Dios de siempre va a estar ahí con vos en medio de cada desafío. En cada paso que te animes a dar, el Señor va a estar ahí con vos, sosteniéndote con su mano derecha victoriosa.
tenés que animarte, tenés que creer que cuando vengan esos gigantes, así como Pedro, que no se dejó de poner su mirada en Jesús, se llenó de miedo, dejó de creer y se empezó a hundir, que no seamos así, ¿no? Que no nos quedemos en la mitad del camino de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque a veces arrancamos entusiasmados. Claro, vos arrancás el desafío, ves que va todo bien, te entusiasmás, seguís, pero ante la mínima situación de temor, quizás nos pasa como a Pedro, nos pinchamos, nos desanimamos y ya está. Empezás a servir a Dios con todo, empezás a ser fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, venís a servir en la iglesia, quizás pasó una situación, no sé, algo, te enfermaste, se enfermó un familiar, lo que sea, y eso te hizo desanimarte y te quedaste a mitad del camino. Ahora, qué feo es cuando te das cuenta que eso pasa, ¿no? Porque no es una sensación de satisfacción, sino al contrario, de frustración. Entonces, vos tenés que tomar la decisión de creer ante esa situación, vos tenés que tomar la decisión de creer o temer. Es tu decisión. Y de hecho lo hacemos cuando pasamos por esas situaciones. Decidimos o creer en Dios, en su palabra, como en esta promesa que acabamos de leer, o decidimos temer. Entonces, o tomás la decisión de creer en Dios y en darle a Dios el control de tu vida, o decidís temer y hacer la tuya. Pero vos sabés que si seguís adelante creyendo en el Señor y animándote a poner tu esperanza en Él, la palabra de Dios se cumple. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa es la promesa de Dios. Ahora, además de identificar de dónde vienen esos temores, ¿cómo puedo vencerlos también? Siendo esforzados, valientes y obedientes. Y pensaba en esto que dice la Biblia en Josué, cuando Dios le habla a Josué que él tenía que continuar, ¿no?, con lo que venía haciendo Moisés. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, seguramente todos lo sabemos, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Josué venía de una situación súper difícil. Él estaba atravesando un duelo. Tuvo que levantarse porque Dios le había hablado. Pero si Dios lo estaba animando, era porque evidentemente Josué necesitaba esa palabra de Dios, esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza. En medio de una situación tan difícil, Dios lo estaba llamando para algo enorme, para algo que iba a marcar la historia. Hoy en día seguimos hablando de Josué y de todo lo que Dios hizo a través de su vida. En medio de esa situación, Dios tuvo que levantar su fe, ayudarlo a levantar su fe, ¿no? Lo estaba llamando para guiar al pueblo de Israel. Le estaba dando una tarea tremenda. Y si vos te animás a ir por más, si vos te animás a ser esforzado, a ser valiente, a ser obediente a la palabra de Dios, Él te va a respaldar. Y Dios no solamente le estaba dando palabras de ánimo a Josué, sino que le estaba encomendando y prometiendo algo. Y quiero decirte que siempre detrás de un desafío de parte de Dios, siempre hay una promesa sosteniéndote. Siempre que Dios te desafía a hacer algo, siempre que Dios te confronta y te pide algo, siempre vas a tener una promesa de Dios sosteniéndote. No solamente te va a hacer que te largues, ¿no?, en medio del desafío, sino que su palabra y sus promesas van a estar para sostenerte. ¿Cómo puedo vencer mis temores? Siendo esforzado, valiente, siendo obediente. Pensaba en David cuando enfrentó a Goliat. David no tenía la capacidad de ser un guerrero. Él estaba con los animalitos. Él no tenía esa capacidad, pero él sí tenía la valentía que tenía que tener un guerrero.
Entonces, ¿qué Dios está buscando en nuestra vida? Esa valentía, esa obediencia. Quizás decís, no, yo no estoy preparado, no tengo quizás experiencia en esto, no sé cómo empezar a hacerlo, no sé cómo arrancar, pero si vos tenés esa valentía y esa convicción de que Dios lo puede hacer a través de tu vida porque simplemente te habló, andá y hacelo. Porque eso es lo que Dios necesita, ¿no? Él tenía esa valentía de un guerrero. El mío de David se fue con la confianza que tenía en quién era Dios. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En quiénes estamos creyendo más? ¿En el Señor o en los gobernantes, en los médicos o en el Señor? Si estás atravesando una situación difícil en este tiempo y estás ahí que no sabes para dónde salir corriendo, esforzate, sé valiente y obediente, porque como dice la palabra, entonces te irá bien en todo lo que hagas. En todo lo que hagas te irá bien. Y qué lindo es que Dios no ignora lo que nosotros pasamos, ¿no? Porque cuando yo leía esto pensaba en que claramente, como les decía recién, Josué la estaba pasando mal. Y Dios no ignoró lo que le pasaba a Josué. Y antes de decirle todo lo que tenía y debía hacer, le dijo, esforzate, levántate, sé valiente, yo voy a estar con vos. Dios no ignora lo que te pasa. Dios no ignora tus problemas, Dios no ignora tus temores, a Dios no le da lo mismo, pero Dios sabe que si pones tu esperanza en Él, Él puede traer restauración, Él puede traer fortaleza y Él puede levantarte de esa tristeza o de esa frustración en la que te encuentres. Porque Él es así, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel, pero necesitamos ser esforzados, valientes y obedientes a su palabra. Le estaba pidiendo eso, sé obediente. Y lo tercero, ¿cómo puedo hacer para vencer mis temores permaneciendo en su palabra? En el versículo 8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Medita en ese libro de día y de noche. Y lamentablemente, ¿cuánto nos cuesta muchas veces permanecer en la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces estudiarla, meditarla? Y cuando yo leía esto pensaba en que no nos acostumbremos a vivir de lo que Dios le da a otros. No te acostumbres a vivir de lo que Dios le habla a nuestra pastora, le habla a tu mentor, porque quizás vos vas a la reunión, hoy estás acá, estuviste el domingo, estuviste en tu grupo Nexo y Dios te recontra habló y saliste con el corazón encendido. Pero ¿por qué después eso se pierde en la semana? Porque no permanecemos en la palabra, porque simplemente fue un momento en el que yo recibí algo de esa persona que compartió la palabra de Dios conmigo. Pero Dios no quiere eso para vos. Dios quiere darte algo único a vos. Dios quiere darte algo especial a vos. Hay promesas que están escritas para vos. Para vos, Diana, para vos, David. Hay promesas que están escritas y tienen tu nombre. Entonces no te acostumbres a vivir de lo que Dios le da a otros. Desafiémonos este año, en este año que lo venimos repitiendo, es un año de edificar, a que podamos edificar, ¿no? Nuestra vida y todo lo que hacemos en la palabra de Dios, que pueda ser un desafío para nosotros. Cuando vos compras un artefacto, un electrodoméstico, por lo general uno que hace, primero lee el manual, a veces nos gana la ansiedad, ¿no? Pero vos sabés que si te gana la ansiedad, quizás algo puede salir mal, porque no conectaste algo, entonces enchufaste y ¡puf!, explotó y dijiste ¿qué pasó? Y no leíste el manual, hermana, ¿no? No es culpa de la garantía o del que te vino a fallar el producto. Ahora, con la palabra de Dios pasa lo mismo. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos, absolutamente todo.
En la Biblia encontramos respuestas, guía, ayuda, palabra de Dios. Y muchas veces no le damos el valor que deberíamos darle. No la tenemos en cuenta. Y por ahí uno dice, ay, qué densa que te pones con la Biblia, con la palabra. Porque no se trata de compartir versículos en Instagram o en nuestros estados, sino se trata de vivir la palabra de Dios y permanecer en ella. Porque eso es lo que nos lleva a cumplir con los propósitos de Dios, a cumplir con su voluntad para nuestra vida. La palabra de Dios es la que te va a sostener en los momentos de temor, en los momentos donde te sientas solo, en los momentos donde tu fe esté ahí medio cayéndose. La palabra de Dios va a ser la que te va a ayudar a crecer en tu fe. Y si no hay palabra de Dios en mi corazón, si no hay palabra de Dios en mi vida, voy a acostumbrarme a simplemente ser alguien religioso que se congrega y ya está. Pero Dios quiere algo más para vos. Dios no quiere que vivas de esa forma. Dios no quiere que vivas siendo una persona religiosa. Dios quiere tener una relación. Dios quiere que puedas ir más profundo, que puedas conocerlo. Si tenés miedo de poder entregar tu vida a Cristo, en la palabra vas a encontrar miles de razones para entender y saber cuánto vale la pena entregarle tu vida a Jesús. De saber que Él te ama, que Él te ha llamado como su hijo y te ha elegido. Quizás hace años venís luchando con el mismo miedo, el mismo temor, la misma situación. Hoy es el día para que Dios pueda liberarte y librarte de esa inseguridad. Yo creo con todo mi corazón, como nos decía la pastora el domingo, en esta palabra de sin miedo al futuro, creo que si Dios nos está llevando a edificar, a que sea un año de edificar, es porque Él quiere hacer algo poderoso. Es porque Él quiere dejar esos temores atrás. Que empecemos a edificar en bases firmes. Porque cuando nuestras bases no son firmes, lo que edifiques no va a tener fuerza ni va a prosperar. Entonces nuestras bases tienen que estar firmes. Hoy es el día de poder asumir ese compromiso de no volver atrás. Que si hasta ahora le diste lugar en tu vida a ciertas cuestiones que sabes que no tuviste que hacerlo, hoy es el día de dejar atrás eso. De salir del lugar donde te estabas acomodando y conformando. Porque el temor también trae eso. El temor trae conformismo. El miedo trae el acomodarnos en situaciones que no nos convienen. Dios quiere que edifiques desde la libertad que Él te dio y no del temor. Y que nuestras bases puedan estar firmes. Así que yo quiero animarte, iglesia, a que no solamente repitamos esta palabra todo el tiempo de que es un año de edificar, un año donde vamos a crecer, vamos a restaurar, vamos a hacer esto, lo otro, sino que podamos cada día desafiarnos a ponerla en práctica, hacer algo para edificar. A que si hay algo en nuestra vida que nos está paralizando, sea algo que nos está estancando, hoy puedas decidir en tu corazón, no quiero vivir más así, quiero avanzar, quiero ir hacia lo que Dios tiene, quiero vivir en esa plenitud, quiero vivir como un hijo de Cristo. Y yo sé que si lo hacemos todos juntos, vamos a ver la mano de Dios. Y en tu vida personal también vas a poder verlo. Así que yo quiero que te pongas de pie y que no hay nadie en este lugar que te conozca más que el Señor. Yo no sé si hay situaciones en tu vida que quizás están ahí en tu corazón, que no las sabe nadie, situaciones que quizás te han marcado, te han dolido, pero quiero decirte que Dios no es ajeno. Que Dios sabe exactamente lo que te pasa, tus pensamientos, cómo te sentiste en determinada situación. Pero para que Dios pueda sanar eso hoy, hay un paso que tenés que dar. Y es el hecho de confesar, de poder reconocer tu necesidad ante el Señor de lo que te está pasando. Entonces yo quiero animarte a que en tu lugar puedas cerrar tus ojos y puedas comenzar a decirle, Señor, a reconocer si quizás durante este tiempo
te has sentido estancado, si te has sentido desanimado por alguna situación que viviste, si estuviste luchando con esto de darle el control a Dios de tu vida, quizás estuviste viendo hasta dónde podías seguir con esa idea de no rendirte por completo al Señor. Hoy Dios te está haciendo un llamado y está diciendo: hasta acá, ya está, no pelees más. El Señor quiere hacer algo poderoso, quiere sanar tu corazón, quiere sanar tus heridas, tus frustraciones, la culpa. Señor, vos conocés lo que hay en nuestro corazón. Y no queremos, como decíamos recién, ser religiosos o acostumbrarnos simplemente a congregarnos. Queremos tener una relación profunda con vos. Queremos conocerte más. Queremos aprender a escuchar tu voz. Y seguramente si hoy vos tomás la decisión de darle el control a Dios de todas las cosas que estás viviendo, esto no quiere decir que en unos días, en unas semanas no enfrentes alguna situación que te dé temor. La diferencia, lo que hace la diferencia es dónde ponemos nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Quién es el centro de nuestra vida? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a ser obedientes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder permanecer en tu palabra. Que podamos identificar, Señor, cuál es la raíz del por qué no podemos avanzar, de por qué seguimos quizás luchando con el pasado. Señor, que podamos ver qué es aquello que nos está atando en este tiempo. Que podamos entender, Señor, qué es lo que pasa y que podamos entregártelo a vos, ponerlo en tus manos y comenzar a dar pasos de fe. Queremos edificar, Señor, en bases firmes. Que nuestras bases sean firmes, Señor. Para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las dificultades, cuando vengan los temores, Señor, ahí vamos a estar firmes, no vamos a retroceder, no vamos a mirar atrás. Vamos a estar enfocados en vos, con nuestra esperanza en vos, sosteniéndonos como viendo el invisible, Señor, y creyendo que así como dice tu palabra, nos sostendrás con tu mano victoriosa. Señor, en el nombre de Jesús, hace algo nuevo en nuestro corazón. Quizás hay gente que hoy tiene que perdonar. Quizás has venido luchando con alguna situación de amargura, con falta de perdón. Hoy es el día donde Dios quiere librarte de ese rencor en tu corazón, donde Dios quiere traer sanidad a tu vida. No estás solo, no estás solo para hacerlo. Tómate de su mano, de la mano de Jesús. Toma la decisión de perdonar. Y que eso no sea una piedra en el camino para que puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás restaurando corazones. Porque sé que hay algo tan grande que tenés para nosotros como tus hijos, Señor, que nos estás llevando a ver más profundo y prepararnos, Señor, para lo que viene. Sí, Señor. Sí, Jesús. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una